Una feliz Navidad. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Para mí es una bendición estar en una fiesta más, meditando la palabra de Dios con cada uno de ustedes y sobre todo en este crecimiento espiritual que cada vez estamos teniendo por la obra del Espíritu Santo que usa todo el poder de la palabra de Dios para guiarnos en este mundo. Por eso quiero dar un cordial saludo a usted, mi hermano, miembro de nuestra iglesia luterana Cristo. Es una bendición poder compartir en este día el mensaje de la palabra de Dios, como también a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo. Estamos juntos en este caminar de la ruta Cristo para que juntos estemos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. El pasaje que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 14. Y así nos dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A la suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el pasaje que vamos a meditar. Estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, en esta Navidad vamos a centrarnos en el tema Celebremos nuestra fe. Ven a la iglesia conmigo. Esta es una invitación que con frecuencia hacemos, pero que es respondida por pocos. Si pensamos en la cantidad de personas que invitamos a la iglesia, tal vez una o dos vinieron una vez, pero otros prometen que en alguna vez vendrán. Pero tenemos esta pregunta: ¿por qué muchas personas no prestan atención a nuestra invitación? La respuesta es que no sabemos compartir nuestra fe con otros. Creemos que al usar esta palabra mágica, iglesia, pues vamos a convencerlos. Pero en realidad es una palabra que al contrario aleja a muchos. Porque la iglesia del Señor desafortunadamente está confundida, vacía y sin una fe viva y real. Para darnos cuenta de este problema, necesitamos ver cuál es el método que usted y yo usamos para compartir nuestra fe. Hoy estamos frente a una de las enseñanzas más prodigiosas que Dios nos ha revelado, la encarnación del mismo Dios. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto a otros? ¿Qué palabras podemos usar para que las personas puedan ver la necesidad de tener una relación con Dios y congregarse frecuentemente? Y aquí es donde de nuevo
vemos nuestro problema principal. La falta de estudio de la Biblia nos impide poder contar a otros lo que es nuestra fe y en este caso, cómo la encarnación de Dios es importante para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, usó al apóstol Juan para que usted y yo podamos explicar a otros qué es la encarnación de Jesús y cómo esto afecta positivamente nuestra fe para contar a otros qué es lo que creemos. Como estudiosos de la Biblia, sabemos que el apóstol Pablo escribió esto en Romanos y especialmente en el capítulo 8, el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Este versículo nos pone frente a un espejo a cada uno de nosotros y tenemos esta pregunta. ¿Nos controla nuestra carne o el Espíritu Santo? Si nuestro matrimonio es un caos, donde la separación, los gritos, la infidelidad son notables para todos los que están a nuestro alrededor. Si cada vez que abrimos nuestra boca somos hirientes, mentirosos y solo queremos mostrar que somos mejores que otros. Si vivimos en una especie de anarquía, demostrando que no nos sometemos a otros, solo porque nos creemos o nos gusta vivir siendo rebeldes y así nos comportamos como hijos, también en el mundo secular y aún dentro de la iglesia. Y si cuando estamos con otros solo ven que ofrecemos desconfianza y miedo, es porque, mis hermanos, estamos viviendo según la carne. Y eso nos imposibilita poder contar nuestra fe a otros, porque ellos solo ven en cada uno de nosotros tinieblas. Y esto muestra que merecemos la muerte eterna por ir en contra de Dios y su palabra. Pero nuestro Dios es tan misericordioso que nos escogió a cada uno de nosotros. Sí, a nosotros que amamos la carne. Y Él nos escogió para habitar en nosotros y así transformar nuestras vidas por el poder del Evangelio. El apóstol usa la expresión habitó entre nosotros. Y como estudiosos de la Biblia, aprendemos que eso es un término que se usa para hablar de una carpa o un tabernáculo. Y por eso vamos al Antiguo Testamento y recordamos el mandato que Dios le dio a Moisés para que construyera un tabernáculo y así poder acompañar al pueblo en el desierto. En Éxodo capítulo 25, verso 8 nos dice, me erigirá, hablando los israelitas, un santuario y habitaré en medio de ellos. Al hacer este paralelismo entre el apóstol Juan y Moisés, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos apreciar la encarnación de Jesús, el verbo hecho carne. Por consiguiente, cuando Jesús nació, el Señor vino a morar en persona entre nosotros. Él era el Emanuel, que significa Dios con nosotros, y vimos su gloria. Pero, ¿dónde vemos la gloria de Dios en nosotros? Pablo nos da la respuesta a esta pregunta. Está de nuevo en Romanos 8, el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Qué habla Pablo aquí? Que en el perdón de nuestros pecados vemos la gloria de Dios. Porque nosotros, cuando estamos viendo un pesebre, no solamente recordamos el nacimiento de Jesús, sino que vemos cómo este verbo, la palabra se hizo carne para vivir con y dentro de nosotros.
El apóstol Juan nos presenta esa vida perfecta de Jesús que nos conviene a usted y a mí, porque nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está mostrando en estos dos versículos? La perfección en la vida de Jesús. Esto muestra que él es luz. ¿Y cómo él resplandeció en la oscuridad? ¿En cuál oscuridad? La del pecado. Hoy el Padre en los cielos nos ve santos y justos por la vida de Jesús. Él no solo vivió perfectamente, sino que fue la cruz para vencer la oscuridad del pecado en nosotros. Y hoy cada uno de nosotros podemos dar gracias por nuestra fe que nos hace creer en la encarnación de Dios. Se hizo hombre para nuestro bienestar en este mundo y en la eternidad. Se hizo hombre para traernos la verdadera paz que es eterna y nos fortalece en este mundo lleno de tanta oscuridad. Es por esto, mis hermanos, que antes de invitar a alguien para que venga a la iglesia, necesitamos ser como Juan el Bautista. Ese profeta sabemos que fue especial y mostró en su vida que la prioridad era hablar del Mesías. Por eso el apóstol Juan habla de él de la siguiente manera. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces, mis hermanos, aparece el término testimonio en esos 3 versículos. Ese término significa ser una prueba o testigo de algo que es verdadero. Lo que es verdadero es la luz. Dios hecho hombre en la persona de Jesús es verdadero y que Él vive en nosotros también. Eso también es verdadero y es por eso que nuestra fe es verdadera y también mostramos esta fe en nuestras vidas, cómo afecta positivamente nuestro diario vivir. Todos nosotros conocemos el alcance de nuestro bien hombre, pero también confiamos que el Evangelio es poderoso y hace predominar nuestro hombre, y ahí está la clave para que nosotros podamos hablar a otros acerca de Jesús. No es mostrar que tenemos una vida perfecta, no es que nos comportemos como unos hipócritas mostrando lo que no somos, no es que mostremos una vida de lujo. Nosotros mostramos a otros que tenemos la misma necesidad que ellos, causa de nuestro pecado, y que vivimos las mismas consecuencias de los actos pecaminosos. Y es ahí donde Dios nos usa para mostrar su gloria en nuestras vidas. Es por eso que es hermoso cuando somos evidencia de que pedimos perdón y vivimos en el perdón. Cuando los esposos se aprecian y aprecian ese perdón de Cristo en sus vidas y muestran a sus vecinos y amigos que su matrimonio es un testimonio vivo de la obra de Dios. Recordamos que la Biblia nos muestra esa relación de Cristo y su iglesia en términos de matrimonio y ese verdadero amor hacia ella. Pero también como hijos, vamos a aprender a obedecer, a respetar a nuestros padres. Y cuando se tiene esa actitud cristiana, mostramos ser testigos del Evangelio y esto afectará a otros que necesitan hoy de la palabra de Dios. Cuando el Evangelio nos vuelve prudentes en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y de orar, pues otros encontrarán en nosotros sabiduría. Pero, ¿cuál es esa sabiduría? Es contar nuestra fe a otros. Esa sabiduría es mostrar que fuimos librados de la oscuridad de la incredulidad y del infierno. Y hoy somos testimonios del Evangelio, mostrando amor ágape, no solamente entre nosotros como creyentes, sino también con el prójimo. Dios
lo usa a usted y a mí para que hablemos que Él es el creador de todo. Pero sabemos que muchos van a rechazar, así como rechazaron a Jesús. Pero mis hermanos, veamos lo que dijo el evangelista Juan, que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En la misma palabra, vemos la evidencia, lo que sucedió con aquellos que rechazaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso solamente lo dejamos en manos de Dios, porque pues, yo damos gracias por ese regalo que Él nos dio a nosotros. Y ese regalo lo vemos en estos versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, la manera de contar a otros acerca de Jesús es mostrar toda la confianza en la cual nosotros tenemos como hijos de Dios. Cómo fuimos engendrados por el poder del Evangelio y el Santo Bautismo. Y esa manera en que nosotros podamos enseñar a otros de contar esa historia de Dios y de nuestra salvación, es mostrar ese amor que Él mostró hacia nosotros y cómo ese mismo amor es el que usamos para con el prójimo, para practicar este amor y así nosotros mostramos el valor que tenemos con el Evangelio, porque todos nosotros vamos a ser llamados prontos a nuestro hogar celestial. El mejor regalo de Navidad que podemos dar a otros es hablar de Jesucristo, de hablar de su historia y de hablar de cómo nosotros salimos de la oscuridad solamente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en este día, palabra, por fortalecer nuestras vidas. Oramos para que estos días de Navidad estemos centrados en el regalo de la gracia, del perdón, de tu misericordia. Pedimos, Señor, por esta tu iglesia, para que seamos una iglesia que anunciemos este mensaje de salvación a otros. Señor de los cielos, queremos poner en tus manos a cada una de nuestras familias. Donde hay problemas en el matrimonio, ayúdalas, fortalecelas. Problemas con los hijos, da sabiduría a los padres, confianza en ti. Donde hay problemas de enfermedad, los ponemos en tus manos para que todo sea conforme a tu voluntad. Por eso oramos por Camilo, el esposo de Catalina, que pronto pueda recuperarse de sus dolencias físicas, como también por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. Ayúdale, Señor, tú sabes cuál es su necesidad en este momento. También queremos seguir orando por Socorro, por Yoli Vargas, Mariano y por Nelly. Ayúdales a ellos, Señor, en su edad adulta, en sus dolencias físicas. Te pedimos una bendición también sobre el papá de Marianela en Chile, de Piedad acá en Medellín, de las hermanas Agudelo. Ayúdales, fortaleces. Seguimos orando, Señor, por todos aquellos que nos han pedido oración, por sus familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Padre Santo, también queremos encomendar a el Ministerio de Academia Cristo para que siga enseñando a otros la verdad. Seguimos orando para que esa palabra sea conocida a muchos y que estos días de Navidad sean días para meditar en la fe y estar fortalecidos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una feliz Navidad. La gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta una nueva oportunidad.